Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucho revuelo y conversación, porque vamos a desgranar un secreto que ha estado en boca de todos, el supuesto secreto de Hande y Kerem que Afsanur ha revelado, y sobre todo, porque a ella, aparentemente, no le interesaría. Sí, lo sé, suena a novela turca, pero aquí lo vamos a desmenuzar todo. ¿Alguna vez han sentido que hay un murmullo en el aire, una historia que todos comentan pero nadie explica del todo? Pues eso es exactamente lo que está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que cuando se juntan, hacen temblar las redes sociales. Y ahora sumamos a Afsanur Sancaktutan a esta ecuación, una revelación. ¿Un desinterés? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizar las pistas y tratar de entender qué se cuece detrás de cámaras. Antes de sumergirnos de lleno en este cotilleo de Hollywood turco, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutamos crear para ustedes. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a la acción. Para entender por qué Afsanur Sancaktutan podría estar en el centro de esta revelación sobre Hande y Kerem, y lo que es más intrigante porque parecería que no le interesan, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado reciente, a los rumores, a las especulaciones y a la forma en que las redes sociales pueden amplificarlo todo. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans rápidamente empezaron a desear que esa conexión traspasara la pantalla. Y durante un tiempo pareció que así era. Las fotos juntos, los viajes, las menciones mutuas en entrevistas, todo apuntaba a que Hande y Kerem eran pareja fuera de cámaras. Fue una época de euforia para sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, la realización de sus fantasías románticas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan o simplemente, la percepción pública se desvía de la realidad. Hace un tiempo, empezaron a surgir rumores de separación entre Hande y Kerem. Los detalles eran difusos, las fuentes a menudo anónimas, pero el murmullo crecía. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas, y los más escépticos, de que nunca hubo nada serio más allá de la amistad y la publicidad. Aquí es donde entra Afsanur Sancaktutan. Ella es una actriz joven y talentosa que, si bien no tuvo un papel principal en Sen Kalkam, sí compartió escenas y trabajó en proyectos cercanos al círculo de Hande y Kerem. La conexión de Afsanur con esta historia parece venir, principalmente a través de su amistad con Hande. Ambas han sido vistas juntas en varias ocasiones, y sus interacciones en redes sociales sugieren una relación cercana. Ahora, ¿cuál es el secreto que Afsanur ha revelado? ¿Y por qué se dice que ella no está interesada en la relación de Hande y Kerem? La respuesta, según lo que se ha comentado en foros, redes sociales y algunos medios de comunicación del corazón turcos, es más sutil de lo que parece y quizás tiene más que ver con la ausencia de interés que con una revelación activa. Se especula que Afsanur, al ser amiga íntima de Hande, podría tener información privilegiada sobre la relación de esta última con Kerem. Sin embargo, en lugar de compartir detalles jugosos, filtraciones o confirmaciones, lo que Afsanur ha demostrado, según los observadores, es un respeto profundo por la privacidad de su amiga. Cuando se le ha preguntado en entrevistas sobre Hande y Kerem, sus respuestas han sido consistentemente evasivas, diplomáticas y centradas en la amistad que tiene con Hande. El secreto, entonces, no sería tanto una información concreta que Afsanur ha soltado, sino más bien su actitud de no involucrarse en los rumores. Ella no alimenta las especulaciones. No confirma ni desmiente nada directamente relacionado con la relación de Hande y Kerem. Su enfoque siempre está en Hande como persona y amiga, y en su propia carrera. Esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué no le interesaría? Bueno, creo que aquí hay un matiz importante. No es que a Afsanur no le interese en absoluto la vida de su amiga, eso sería poco realista para una amistad cercana. Lo que parece no interesarle es participar activamente en el circo mediático que rodea a Hande y Kerem. Piénsenlo desde su perspectiva. Imaginen ser una persona pública, con su propia carrera en ascenso, y estar constante
Ente rodeada de preguntas sobre la relación de su amiga, una relación que ya no es oficial o que en ese momento es objeto de intenso escrutinio. Afsanur, al mantenerse al margen de los rumores, está haciendo varias cosas. Primero, está protegiendo su propia imagen. Si se involucrara en los chismes, podría ser vista como una cotilla o alguien que se aprovecha de la fama de sus amigos. Al mantenerse neutral, proyecta profesionalismo y seriedad. Segundo, está demostrando lealtad a Hande. Si Hande le ha confiado algo, Afsanur lo mantiene en secreto. Su falta de comentario público es en sí misma una forma de proteger a su amiga y su privacidad. En lugar de decir si son pareja o no, ya no están juntos, Afsanur opta por el silencio respetuoso, lo cual, para muchos, es una señal de verdadera amistad. Tercero, tiene sus propias prioridades. Afsanur es una actriz con sus propios proyectos, sus propias ambiciones y su propia vida. Es probable que esté más enfocada en su carrera, en sus papeles y en su crecimiento profesional que en convertirse en una comentarista de relaciones ajenas, por muy famosas que sean esas personas. El secreto de Afsanur es, en realidad, su discreción. Ha sido publicitada como la portadora de un secreto, pero su secreto es su silencio. Y su desinterés, o más bien su falta de involucramiento público, es una elección consciente para protegerse a sí misma, a su amiga y para centrarse en lo que realmente importa en su vida profesional. Las redes sociales, como siempre, tienden a exagerar y a buscar un drama donde a veces solo hay normalidad y respeto. El hecho de que Afsanur no hable de Hande y Kerem no significa que no se preocupen mutuamente. Simplemente significa que su amistad se maneja en privado, lejos de los flashes y de las preguntas de los reporteros. Además, hay que considerar que el interés público en la relación de Hande y Kerem ha disminuido considerablemente desde su supuesto fin. Ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, y aunque los fans siempre recordarán su tiempo juntos, la atención mediática se ha desplazado hacia otros temas o hacia nuevas relaciones. Por lo tanto, para Afsanur, comentar sobre algo que ya no está en el foco principal y que podría reavivar un tema delicado, probablemente no sea una prioridad ni algo que le apetezca. Para resumir, mis queridos espectadores, la supuesta revelación de Afsanur Sankaktutan sobre Hande y Kerem se basa más en su comportamiento discreto y respetuoso ante las preguntas de la prensa y los rumores. Ella, como amiga cercana de Hande, ha optado por no involucrarse en las especulaciones sobre la relación de su colega, manteniendo así la privacidad de Hande y protegiendo su propia imagen. Su desinterés no es una falta de amistad, sino una elección estratégica para centrarse en su carrera y respetar los límites de la vida personal de su amiga. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya arrojado algo de luz sobre esta situación tan comentada. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la actitud de Afsanur? ¿Creen que está haciendo lo correcto al mantenerse al margen? ¿O piensan que debería haber dicho algo más? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.